placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Nos complace muchísimo que empecemos a discutir sobre este tema. Lo consideramos muy valioso. Lo hemos venido hablando de un tiempo atrás y sabemos del valor de la educación virtual. Pero quizás lo más importante que ha quedado a relucir ahora es cuando no tienes otra opción, que es el momento que encontramos. Y podemos empezar a ver la educación virtual desde un panorama muy diferente. Cuando el mundo hace rato empezó en una transformación digital, donde la mayor cantidad de acciones de todos los gremios profesionales se hacen a través de virtualidad, nosotros como país tenemos que enfrentar esa preparación de las casas matrices de la educación superior, de las casas magnas y del cuerpo profesoral para poder ofertar no solamente una plataforma tecnológica, sino un contenido académico que realmente consiga las competencias en los estudiantes. ¿Cuál es la mayor preocupación que hay hoy en día? Una cosa es que utilices un medio, y eso lo están tratando de hacer de muchas formas. Utilices WhatsApp, utilices Zoom, pero no hay sentarse a pensar lo que es llegar a un estudiante teniendo en cuenta una competencia que él tiene que adquirir al final del momento formativo, asegurarme de impartirla de esa forma y poderlo evaluar. Todo ese proceso previo significa educación virtual. Educación virtual, no voy a estar contigo uno a uno, frente a frente, pero sí me voy a asegurar de planear tu formación de tal forma que el tiempo que estás con el profesor, como estamos en este momento, es utilizado con objetivo. No es solamente sentarme uno a uno a ponerte un video, que son los desafíos que caen los profesores que no tienen la formación en educación virtual. Y es ahí donde perdemos la oportunidad con nuestros estudiantes. ¿Qué pasa con un estudiante que tiene una cantidad de distractores en su casa, que tenemos que los perritos, que mi mamá, que mi hermano pequeño, que las cosas de la casa, y tienes un profesor enfrente que te habla pasito, que no está tan cercano a la tecnología, que te pone un video? ¿Qué hace el chico? Lo pierdes. No está atendiendo lo que tú necesitas que aprenda, porque para ver un video pudo haberlo hecho mucho antes, pudo haberlo hecho solo, no necesita el acompañamiento docente. Y el docente siempre será la principal figura de un proceso de formación virtual o presencial. La diferencia en virtual es que el docente actúa antes de empezar la formación cuando la planifica, cuando escoge las herramientas, cuando escoge el material, cuando sabe y proyecta cómo se va a mover el estudiante en ese proceso y en el camino solamente lo va ajustando. Él pudo haber pensado una actividad de aprendizaje que le pasó al chico para que hiciera, pero no tuvo el resultado que él esperaba. Y ahí él puede hacer ese tuning para que finalmente se vea. Ese es el secreto de la educación virtual, que tiene que ser preparado a través de formadores, plataformas tecnológicas y actividades de aprendizaje que realmente logren la competencia que se busca en la formación. Ok, dentro de este tema de lo que es la virtualización de la educación, de la educación virtual, hay un punto muy importante. Todavía existe esa brecha tecnológica. No ha llegado la tecnología a todos los rincones, a diferentes comunidades o pueblos, distritos. ¿Cómo enfrentamos, cómo debe enfrentarse esto? Porque ahorita tuvimos que adelantarnos, o muchos tuvieron que adelantarse a la educación virtual por el tema de la crisis del coronavirus. Efectivamente. Hay un desafío como sociedad. Yo creo que Panamá, sin embargo, es uno de los países más conectados. Tenemos diferentes proyectos de gobierno donde hemos logrado tener infoplazas en casi todos los rincones del país. Es decir, hay computadores a disposición con conexión a Internet. Y lo importante es poder hacer uso de esas herramientas que ya tenemos. Tenemos celular, somos uno de los países que tiene casi que 2 celulares por persona, de los que tienen más cantidad de celulares por persona en Centroamérica. Y las plataformas virtuales, por ejemplo, la que usamos en la universidad, que es Canvas, puedes perfectamente trabajar a través de tu celular. Creo que todo el mundo hoy día tiene un celular y casi todos tienen data. Una cosa diferente es utilizar el WhatsApp, que el WhatsApp se usa como medio de comunicación más rápida, más efectiva, pero no como un medio de comunicación porque no hay registro de la actividad de aprendizaje del estudiante. Sin embargo, sí tenemos plataformas
para el estudio virtual que se usan a través del celular. O sea, la brecha que tú mencionas, que no necesariamente llega a todos los rincones del país, es superable por el celular, pero obviamente a través de una plataforma que sea diseñada para el aprendizaje o un LMS. Ok, siguiendo por esa misma línea, ¿cuáles son los desafíos que todavía enfrenta Panamá en el tema de la educación virtual? Hemos tenido muchos avances, pero ¿qué desafíos todavía existen? Que esta es una muy buena pregunta la que tú me haces, porque como tú mencionas, hay algunos avances. Yo creo que el mayor desafío hoy día, estábamos en el debate si la educación virtual era buena, si era mala, si la queríamos hacer, si no la queríamos hacer. El debate hoy en día es, nos toca hacerla. Y eso significa que Ujú, una vez superemos esta situación, que sé que la vamos a superar muy bien, nos pongamos como tarea el asegurar que estemos preparados en educación virtual por si llegase a ocurrir nuevamente una crisis como esta de la que no estamos exentos que vuelva a pasar. ¿Cómo nos ujú. preparamos? Es una decisión de Estado. ¿Qué significa? Coherencia. Y para el país es importante que las universidades sean robustas en educación virtual, tiene que ser una modalidad que no sea la más costosa para las universidades al presentar un programa que hoy lo es así. Si yo quiero como universidad privada presentar un programa para darlo virtual, me cuesta el doble que lo que me cuesta una presencial y es un pago que hace la universidad privada a la universidad pública. Adicionalmente, si es un programa virtual, no necesariamente tenemos los expertos en la universidad pública para validarlo virtualmente y hay resistencia a esas propuestas innovadoras, porque así no lo he hecho, yo no he enseñado así y por lo tanto no creo que sea útil. Entonces, tenemos que ser coherentes en esas decisiones y adicionalmente tener la oportunidad que brinda la virtualidad de tener enriquecimiento de conocimiento inclusive fuera del país. La forma fácil, sencilla y a bajo costo de tener grandes experiencias y transferencia de conocimiento de otros países, lo que permitiría, por ejemplo, que cuando tengamos revisión de nuestras leyes laborales, migratorias, bancarias, podamos tener un espacio para que profesores, temas de educación tengan un renglón diferente. Yo no puedo tener a un profesor que me da un módulo en otro país porque es el país más avanzado en esa línea y el que la transferencia bancaria me cueste $100, donde el pago del profesor se va a disminuir y no estamos siendo coherentes en permitir y en flexibilizar. Hay una gran oportunidad en que podamos pensar la educación virtual desde todos los sectores y entonces establecer los caminos que como país nos van a llevar a que realmente podamos ser eficientes en educación virtual. Hay algunas universidades que están proponiendo carreras formales de educación virtual. Como Ujú. al inicio, esto no es soplar y hacer botellas. Hay que aprender muy bien a desarrollar contenidos académicos, hay que aprender muy bien a formar Claro. profesores, entender qué herramientas hay en el mercado y para qué sirven. Hay tantas que nos perdemos en qué, en el para qué. Y al final, poder realmente tener personas capacitadas para generar formación virtual. Ok, bueno, como ya habíamos mencionado desde el inicio, Panamá tuvo que volcarse al tema de la educación virtual. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo usted ha visto ese movimiento? O sea, sí, estamos en educación virtual. ¿Cuáles han sido esos bajones que se han visto ahora que tuvimos que montarnos en el tema de la educación virtual? Estas Pues brechas todavía. te cuento que precisamente acabo de salir de la junta directiva, de asamblea, perdón, de la Asociación de Universidades Particulares. Estuvimos los 15 rectores miembros reunidos virtualmente, un poco analizando cómo nos ha ido y estamos tan satisfechos de haber estado ampliamente preparados para esta situación desde las universidades particulares, porque hoy por hoy te puedo compartir que tenemos inclusive software para evitar plagio en las universidades, que es un paso más allá de la educación virtual cuando tienes una experiencia, es a profundizar en el impacto de lo que estás haciendo. Y nos ha permitido, por ejemplo, tener datos estadísticos de estudiantes aprendiendo. Una cosa es qué cobertura tienes, cómo logramos toda la clase presencial rápidamente y en tiempo récord tenerlas en modalidad virtual, porque ya hay un conocimiento, ya solamente hacer una transición y cómo los estudiantes hoy en día se sienten muy satisfechos del servicio que se les está prestando.
Ha sido muy interesante la proyección de las universidades particulares, que son las que te puedo hablar en especial, de poder acomodarse y en una semana, casi 2 semanas, tener a toda su población atendida por plataformas, porque ya las teníamos andando, y con un cuerpo docente que, aunque a algunos le ha costado trabajo, hemos generado procesos de capacitación y de formación para ellos para que puedan avanzar. Y tenemos ya un pool de docentes que sabe trabajar en educación virtual y que obviamente están apoyándonos con las materias y carreras que tuvimos que pasar de presencial a virtual para este momento y esta particularidad. Ok, perfecto. Hablaba hace un ratito sobre el tema de que si un profesor estaba en un país de primer mundo y me hablaba un poco del pago, ¿qué características así generales debería tener una educación virtual para que logre ser exitosa? Sí, mira, primero que todo, la educación virtual, como te mencionaba, una planificación muy buena, una planeación de los momentos formativos del estudiante, de en qué momentos, dependiendo de la temática, si yo estoy hablando de ciencias básicas, si te estoy enseñando matemática, es muy diferente que si te estoy enseñando español. Los momentos de intervención del docente son diferentes. Las actividades de aprendizaje que tú escojas son muy importantes. Te voy a dar un ejemplo para tratar de aterrizar este punto de una forma muy concisa para que todo el que nos escuche pueda entender lo que quiero decir. Si Ujú. yo estoy enseñando a ti, tú eres mi estudiante y estás cursando una carrera de finanzas y la materia que tú estás cursando tiene un tema que se llama el presupuesto. Yo te doy todo el texto, toda la literatura, todo el contenido de lo que significa un presupuesto. Tú lo estudias como estudiante, lo lees y lo atiendes. La actividad de aprendizaje que yo decido para ti, para aprender ese conocimiento, puede tener dos formas. Te voy a decir una. Si yo te pido, hazme por favor una presentación en un ensayo de cuán importante es el presupuesto para una empresa. Tú lo haces como estudiante, sigues las indicaciones, haces un escrito, me lo envías, yo te lo califico y pasas la materia. Pero si yo tengo claro que como objetivo de la materia que estás cursando, necesito que tú aprendas a generar un presupuesto para una empresa, yo te voy a poner un caso de estudio con unos datos de una empresa y te voy a pedir que hagas el presupuesto más acorde para el objetivo de esa empresa. Tu trabajo es hacer un Excel muy diferente y lo que tú aprendes en dos ejercicios diferentes como los que te acabo de mencionar es totalmente opuesto. Las estrategias como ensayos y demás, igualmente tienes que hacerlos en actividades de aprendizaje virtual, tal como se hace en la presencial. Solamente que si tienes un espacio de interacción en videoconferencia síncrona con el estudiante uno a uno, tienes que tener muy claro qué es lo que tú necesitas reforzar en ese momento uno a uno, porque lo que el estudiante puede aprender solo, debo escribirlo, indicarlo para que él lo pueda hacer solo y que él genere esa autonomía y esa autorregulación que también tiene la educación virtual como uno de los puntos más importantes al generar habilidades blandas, que tan criticadas son hoy por los empresarios en nuestra juventud. Ok, doctora, ya para ir finalizando, ¿qué recomendaciones le daría a usted, ¿no? Como líder en el tema este de la educación virtual al país en general, al tema del gobierno? Ya vimos que hay algunas quejas, se han escuchado algunas quejas en el tema escolar, en este caso, ¿no? Que al final igual es educación virtual de los papás que dicen que no, algunos no saben ni siquiera utilizar las computadoras o no tienen internet, que en general, ¿qué recomendaciones o consejos o sugerencias más bien les daría? Muchas gracias por esa pregunta. Muy respetuosamente, yo sugeriría dos caminos. El número uno, hacer una revisión profunda de nuestro sistema de educación superior para entender cómo vamos a facilitar realmente la educación virtual y tomar acción en los puntos que te mencionaba al principio, que nos permita a las universidades crecer en educación virtual. Segundo, sugeriría también muy respetuosamente que las universidades que ya somos expertas en virtual podemos ayudar al Ministerio de Educación para que formemos a todo el capital docente que está en el Ministerio de Educación y empecemos a crear formas de implementación digital en los programas del Ministerio de Educación también. Hagámoslo en conjunto, no esperemos que volvamos a tener otra crisis. Y hay capital humano en Panamá que sabe de educación virtual. No solamente hay que buscar afuera.
también lo podemos hacer adentro, confianza en las universidades, tenemos pruebas y evidencias de que lo hacemos muy bien y juntos enfoquémonos como país en trabajar en educación virtual. ¿Podemos buscar transferencia de conocimiento también? Claro que sí. ¿Hay países más avanzados en educación virtual? Claro que sí. Pero hagamos ese impacto de esa transferencia de conocimiento a través de las universidades locales. Es decir, que tanto públicas como privadas seamos los canales de trabajo con el Ministerio de Educación en asesoría con personas o entidades internacionales para que juntos crezcamos en la educación virtual de una forma sostenible, permanente y preventiva para nuestro país.